Muy buenas tardes. Hoy lunes 18 de noviembre, feriado en todo el país. Estamos con Las sonrisas se dibujan en la escuela de 18 a 19:30 con el programa Las sonrisas se dibujan en la escuela de Margarita Colli. En primera instancia vamos a saludar al director y propietario de la radio que nos acompaña siempre y en cada programa, Daniel Salazar. Gracias, Daniel, por estar. A Franco Salazar, nuestro técnico operador, que hoy feriado, bueno, tuvo que venir a trabajar. Gracias, Franco, por estar también. Antes que comencemos, vamos a invitarlos a que se sumen a los saludos navideños 2024-2025. Le contamos que FM Federal es pionera en los saludos navideños. Así que te invitamos a vos que tenés una asociación, un club, un comercio, una institución, a sumarte con el saludo navideño 2024-2025, con un texto navideño, música villancico, grabado y armado del saludo, nombre de la institución, asociación, comercio, club, teléfono, horario de atención, el barrio. Las salidas son cada una hora en todos los programas de la radio desde el 1 de diciembre y hasta el 6 de enero. Solicita tu promotor de venta del saludo navideño al 2966 21 81 86. Saludamos ahí a Juan Carlos, que ya está en el vivo del Facebook de Margarita Colli. Gracias, Juan Carlos, por estar ahí, por acompañar desde la frecuencia de la 104.7 FM Federal. Vamos a saludar a nuestros pequeños auspiciantes: Estilo Can, Pet Shop, peluquería y estética canina, baño y corte, limpieza de oídos, cortes sanitarios y uñas, cortes de raza, collares, correas, colchonetas, Moisés, ropa de verano y de invierno, shampoo y perfume. Atiende de lunes a sábados de 12 a 20 horas. Te puedes comunicar con Estilo Can al 2966 63 57 93. Estilo Can está en Alvear 1145. Bueno, ahora sí, me imagino que este domingo habrán escuchado Rompiendo Moldes con el cura Juanca Molina. Recuerden que FM Federal retransmite Radio 10 de 6 de la mañana a 10, Mañanas Silvestres con el Gato Silvestre, y de 10 a 13 horas Argenzuela con Jorge Rial. Los sábados a las 10 de la mañana, Conflicto de Intereses con Juana Morín. A las 12, La Pizarra con Alfredo Serrano Mancilla. Y los domingos a las 10 de la mañana, Reloj de Arena con Liliana López Foresi. Y a las 12 del mediodía de los domingos, Rompiendo Moldes con el padre, con el cura Juan Carlos Molina, que lamentablemente estuvo tan cuestionado por el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Pero bueno, finalmente hubo una jueza que salió a favor de los pibes, de las pibas, de los niños, de las niñas que viven en esa fundación, en la Fundación Baldoco. Hoy tenemos muchas noticias que tienen que ver con lo local. Se hicieron muchas actividades desde la Municipalidad de Río Gallegos. También tenemos noticias provinciales que tienen que ver con los puertos, robos en Río Gallegos sobre todo, Vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a estar hablando un poquito del presupuesto 2025 de la Cámara, de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. También vamos a mencionar que, bueno, esto que estaba hablando de los puertos, ¿no? Uno de los titulares de BPS, la empresa BPS, dice: no me dejan de extorsionar. Eso es aquí en la provincia de Santa Cruz. Vamos a estar hablando también que estuvo en Río Gallegos el reconocido chef Santiago Giorgini en una iniciativa que lleva adelante, por supuesto, la municipalidad. ¿Quién más? También vamos a comentar que el presidente Milei concurrió a la cumbre de Brasil
Allí se cruzó con Macron, el presidente francés, se cruzó obviamente con Lula. Y bueno, hay cosas que hay que mencionar allí porque hay cosas que son graves y hay que decirlas. También vamos a estar hablando de una editorial de Prensa Obrera que hace referencia al actual gobernador, lo vamos a leer. También tenemos, bueno, esas son algunas de las noticias que vamos a estar leyendo el día de hoy. Así que vamos a empezar con esto, ¿no? Ahí también tenemos que, para comentar, vamos a buscar la política online, porque Cristina Fernández de Kirchner le estuvo respondiendo a los ataques de Javier Milei a través de estas decisiones de los jueces, los copitos de Comodoro Pi. Así que también vamos a estar hablando un poquito de eso, y también vamos a hablar porque el día de ayer, 17 de noviembre, se conmemoró la vuelta al país de quien fuera Juan Domingo Perón. Un 17 de noviembre del 72, Perón retorna al país después de 17 años de exilio. Y por ello, el día de ayer se conmemoró el Día del Militante Peronista. El Día del Militante Peronista, porque nosotros los peronistas tenemos nuestro día, el Día del Militante Peronista ayer, así que saludo, ahí está conectada Cecilia Soray, te mando un abrazo. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras que en Río Gallegos y en todo el país luchan todos los días haciendo resistencia a estas políticas neoliberales que hoy nos están gobernando en nuestro país. También vamos a dar lectura a un mensaje del actual intendente Pablo Razo en relación a esto, ¿no? En relación al Día del Militante. Pero lo vamos a hacer en un rato todavía, no lo vamos a leer todavía. Vamos a ir con esta noticia nacional que tiene que ver con Milei en esta cumbre. Vamos a ir a esa noticia porque vamos a empezar como siempre con las noticias nacionales y después vamos a las noticias bajando en escala a las provinciales y a las locales. Este tema lo traigo de la política online. G20 de Río de Janeiro. La normativa del Mercosur complica el Tratado de Libre Comercio que Milei quiere firmar con Estados Unidos. Sobre todo en que estamos en vísperas de la soberanía, ¿no? Que bueno, esta es una buena noticia para nosotros. Si la normativa del Mercosur lo complica sobre el libre comercio que afectaría a todas las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, a nosotros nos pone bien, porque quiere decir que hay algo todavía hay normativa que lo estaría limitando, ¿no? Como dice este titular de la política online, la normativa del Mercosur complica el Tratado de Libre Comercio que Milei quiere firmar con Estados Unidos. No hay ningún acuerdo de libre comercio firmado unilateralmente con miembros del Mercosur, dice el especialista Emanuel Porceli. Esta es una nota de Augusto Taglioni de la política online. La vuelta de Donald Trump a la presidencia y la posible buena sintonía con Javier Milei abre la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos. El presidente lo deslizó en una entrevista con Radio Rivadavia y tanto él como el canciller Gerardo Weinstein, que es un gran admirador de nuestra Cristina Kirchner, le encomendaron al nuevo embajador en Washington, Alejandro Oxenford, a empezar a tramitar ese camino. Sin embargo, existen algunos impedimentos que pueden demorar los objetivos de la Casa Rosada para firmar un tratado de libre comercio y el Mercosur y su normativa
que prohíbe acuerdos de ese tipo por fuera del bloque. En ese sentido, el interrogante es ¿qué hará el gobierno con el Mercosur? Si esto pone en riesgo otros acuerdos como el de la Unión Europea y si Milei es capaz de abandonar el bloque para trazar un camino propio de acuerdos unilaterales. Emanuel Porceli, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, explicó a la Política Online que hay que tener en cuenta 3 planos: el plano político, el plano normativo y el plano económico productivo. En ese sentido, Porceli plantea que en el plano político resulta extraño que avances en una TLC con Estados Unidos teniendo el del Mercosur y la Unión Europea sin cerrar, ¿no? Que avance con un acuerdo de libre comercio, dice Porceli, con Estados Unidos teniendo el del Mercosur y la Unión Europea sin cerrar. Hay un principio que rige en estos casos que se llama trato a la nación menos favorecida, en donde lo que acordás en términos de tarifas o a la hora de abrir una negociación, lo tenés que sumar a la otra. Por ejemplo, si firmás un acuerdo con Estados Unidos, más abierto al que cerraste con la Unión Europea, debe volver al de la Unión Europea y equiparar. Con el que te sentás a negociar, no podés arrancar en un punto anterior al que estaba. Por esto, se podría complicar el acuerdo de la Unión Europea o puede debilitarle en la negociación, detalló. El especialista en integración regional también remarca que un proceso de acuerdo de libre comercio no se firma de la noche a la mañana. Y aún con toda la sincronicidad y coordinación política que pueda haber con Trump, todo lo que se firma tiene que ser ratificado por los congresos. Si yo soy de Estados Unidos y miro la situación de minoría legislativa de Milei, lo pienso, lo discuto o espero a las legislativas como mínimo, agrega. En relación a lo normativo, Porceli afirma que hay una decisión del GMC que prohíbe explícitamente la negación unilateral de los acuerdos. Se refiere al Mercosur, ¿no? Uruguay decía que esa resolución no estaba totalmente vigente e intentó avanzar con China, pero al fin y al cabo la calle Pou está terminando el mandato y el acuerdo nunca existió. No hay ningún acuerdo de libre comercio firmado unilateralmente por miembros del Mercosur, sentencia. Un ejemplo de los riesgos que puede traer para el Mercosur un acuerdo de estas características es lo que pasó con la Comunidad Andina de Naciones, que decidió flexibilizarse para que Colombia, Ecuador y Perú puedan firmar con Estados Unidos, y terminó perdiendo fuerza como vector de regulación del comercio y terminó con la salida de Venezuela. Porceli asegura que un problema grave para Argentina es el desacople o la falta de coordinación con Brasil. Hay actores concretos que pueden verse perjudicados como Techin o las automotrices que se beneficiaron con el Mercosur. Y puede costarle caro una eventual salida o ruptura de Argentina del bloque. Ellos seguro serán un factor de moderación, anticipa Porceli. Desde el aspecto legal, el especialista aclara que no hay sanciones escritas en las normas del Mercosur, pero la resolución 32/2000 es clara en el impedimento que, al menos hasta ahora, todos respetaron. Mercosur puede volverse una cáscara vacía, como la Comunidad Andina de Naciones advierte. Por último,
dice que la complementación con China busca hacer balance entre productos primarios con los manufacturados que se traen desde China, pero con Estados Unidos no tenés esa discusión porque no tenemos que venderle más que algunas cuestiones marginales. En esta línea insiste con que no tenemos elementos para una balanza equilibrada. Son economías competitivas. Te limitás a discutir si traes importaciones de Estados Unidos o de China. Estados Unidos produce petróleo, granos, carne. ¿Qué le vendés? Cosas muy chiquitas que van a desequilibrar mucho más la balanza comercial. Del lado de la inteligencia artificial, no necesitas un acuerdo de libre comercio tradicional para eso. No es un gobierno que se caracterice por una política ordenada en términos de los intereses materiales. Juega más lo simbólico y hay que pensar también en ese registro culmina. Eso para entender un poquito lo que fue a buscar Javier Milei al G20, donde no tuvo un buen encuentro con Macron, porque Macron lo que atendió fue el pedido de los representantes que estuvieron allí de los derechos humanos, donde le reclamaron que por favor interceda para que estas políticas no desaparezcan de la Argentina. Eso sí atendió Macron, pero recuerden que en el mes de junio Milei plantó a Macron. Todavía estaba Mondino en esa fecha y esto hace que Macron no le haya dado gran importancia a Milei en este encuentro. Iba a comentar que hablando de comercio exterior, que una de las noticias que tiene La Opinión Austral el día sábado, creo que fue, es que muchos ciudadanos, muchos vecinos de la provincia de Santa Cruz pasaron por la frontera de integración austral. Había grandes colas, grandes filas, pero recién cuando venía hacia la radio yo vi mucha gente volcada en Río Gallegos en la avenida céntrica, en la avenida Kirchner, en la costanera ni hablar. Se formó un cuello de botella acá en la esquina del galpón de los artesanos, porque hay mucha gente que viene al parquecito con los niños, gente que andaba caminando por la costanera. La verdad que muchísima gente salió el día de hoy para aprovechar el feriado, y justo que nos tocó un día tan lindo. Bueno, antes de ir a la próxima noticia, vamos a escuchar un temita musical. En este lunes 18 de noviembre, feriado, seguimos acá en la 104.7 FM Federal.
Seguimos en la 104.7 FM Federal, transmitiendo hoy lunes feriado, 18 de noviembre, pero como nosotros somos peronistas y somos militantes, no hay nada mejor que seguir trabajando en la resistencia. Les vamos a contar también que sigue el ataque del gobierno de este presidente de ultraderecha. Dice, este tema lo traigo de la política online también. Salud mental, ciudad. Milei quiere subastar el único hospital pediátrico especializado en espectro autista. El peronismo lanzó una campaña con el objetivo de que Jorge Macri intervenga para evitar la venta del terreno donde funciona el hospital. En el gobierno porteño aseguran que ya intercedieron ante Nación. Javier Milei quiere subastar el edificio del único hospital pediátrico especializado en espectro autista y psicosis de la ciudad. El peronismo lanzó una campaña con el objetivo de que Jorge Macri intervenga para evitar la venta y en el gobierno porteño aseguran que ya intercedieron ante Nación. Como contó la política online, el gobierno libertario se desprenderá de más de 400 terrenos para recaudar una suma cercana a los 800 millones de dólares. Hay predios del ejército en Mendoza, Córdoba y en el barrio de Palermo. Entre los terrenos aparece el Centro de Salud Mental número 1, ubicado frente al CENAR en Núñez. Allí funciona La Cigarra, el único centro pediátrico que se especializa en trastornos del espectro autista y psicosis. No hay otro centro de salud público como el Centro de Salud Mental número 1 en Argentina, que atiende sobre todo a una población de bajos recursos, dijo Gustavo Zlatovsky, director de La Cigarra. Lo que está ocurriendo es gravísimo, no solo por la decisión del gobierno de Milei, que pone en riesgo la atención de miles de pacientes, sino también por la inacción del gobierno porteño, reclamó el legislador porteño Juan Manuel Valdés. A la crisis se le suma la incertidumbre y la angustia de los que tienen familiares que se atienden en el centro y no tienen otro lugar a donde ir, señaló. Desde el gobierno porteño aseguran que ya solicitaron formalmente a las autoridades nacionales la exclusión de este predio del listado de inmuebles a rematar. El centro tiene un enfoque único y especializado en salud mental. Reafirmamos nuestro compromiso con el sostenimiento y el fortalecimiento de este servicio esencial para la comunidad, que atiende a sectores especialmente vulnerables, señalaron desde la ciudad. La subasta del edificio donde funciona el Centro de Salud Mental número 1, Hugo Rosarios, refuerza la crisis del sector de la discapacidad pública y privada. El 20 de noviembre está convocada una marcha. Los prestadores están atados al nomenclador nacional y perdieron casi 70% contra la inflación. Ahí está ese tema, ¿no? Que no queríamos dejar de comentarlo, porque pareciera que cuando el presidente se va a una actividad que tiene que ver con actividades diplomáticas, no siguen ocurriendo estas cosas y para que ustedes sepan que sí, que las órdenes están dadas y ahora van para atacar este único hospital pediátrico especializado en espectro autista. Y ahora les quiero traer también una buena noticia, porque la verdad que cuando hay fallos que son contra este tipo de personas como las de la ultraderecha, voy a decir, bueno, hay un poco de justicia. Un fallo histórico contra el ajuste desmedido. Esta noticia es de norsai.com.ar, dice: la Justicia Federal de Corrientes ha emitido un contundente fallo que expone las prácticas ilegítimas del gobierno de Javier Milei y su ministra de Desarrollo Social, Sandra Petovelo. En una resolución unánime, los jueces Mirta Sotelo, Selva Espesot y Luis González
ordenaron al Estado Nacional indemnizar a los trabajadores afectados por una decisión administrativa que, según el fallo, no solo fue injusta, sino que además fue ilegal. El fallo de Cámara, a favor de 8 familias correntinas, ordena que se restituyan los pagos del programa Potenciar Trabajo, correspondientes a 4 meses desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024, con sus respectivos intereses. Sin embargo, este es solo el inicio de una serie de demandas que podrían extender este impacto a cerca de 100 correntinos y posiblemente más. El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, que lideró la defensa de los trabajadores, no dudó en calificar esta decisión como histórica, afirmando que es la primera condena de fondo contra este gobierno que genera hambre y ajuste contra la población. Eso para contarles que, bueno, que por otro lado se está haciendo justicia y ojalá que en algún momento se haga justicia de verdad, ¿no? Contra todas las cuestiones que están pasando en nuestro país. Y ahora vamos a ir a las noticias que tienen que ver con nuestra provincia. Hace un rato les comentábamos que las noticias de este fin de semana tienen como protagonista a Puerto Deseado y lo que ocurre con los puertos y la pesca. Así que vamos a ir a esa noticia para comentarles. Dice La Opinión Austral, Puerto Deseado, Jones, no me voy a dejar extorsionar. Exclusivo de La Opinión Austral, dice, habla Luis Jones, el empresario propietario de la pesquera Bepes, denuncia apriete y amenazas del sindicalista Alejandro Blatt del gremio de los estibadores. Fue con un grupo de personas a impedir el ingreso de un camión con langostinos. Yo no le saco el culo de la jeringa. Conmigo tienen un lío, reveló. La preocupación en el gobierno de Claudio Vidal. Bepes, ¿se va de Santa Cruz? Esta editorial es de Hugo Ferrer, dice Luis Jones, iba por la ruta, casi llegando a Caleta Olivia, cuando recibió un llamado que alteró la tranquilidad de su descanso el sábado 16. Jones relató lo sucedido entre la bronca, la impotencia y el desafío de mantener las fuentes de trabajo. Fue categórico. No me voy a dejar extorsionar. Yo no le saco el culo de la jeringa. Conmigo tienen un lío, dijo con énfasis a La Opinión Austral. Alrededor de las 13 horas apareció un grupo de personas. Eran 4 o 5 vehículos en la puerta de la empresa. Bepes en Puerto Deseado. Bloquearon el ingreso donde estaba entrando el langostino fresco que traían para procesar. Los empleados hicieron entrar el camión igual. Los denunciados quisieron ingresar al establecimiento y el personal de la empresa los hizo retirar. En ese momento se produjo la amenaza. No vamos a permitir más el ingreso de camiones. Un ejecutivo de la empresa fue a hacer la denuncia a la policía y cuando los oficiales volvieron para identificarlos, ya se habían retirado. Para Bepes, quiere decir que van a volver nuevamente a tratar de impedir el ingreso de los camiones con materia prima. Según el empresario, el grupo que llegó a la planta estuvo encabezado por Alejandro Blatt, líder del sindicato de los estibadores. Trató de impedir el ingreso de un camión al frigorífico. Muchas personas esperaban para empezar su tarea diaria, algunos inclusive por primera vez. Es más, desde hace varios días venimos ofreciendo más empleos. No es el primer hecho que sufre la empresa. Anteriormente lo ha sufrido con otro gremio, tema que fue anticipo de también La Opinión Austral y además fue tapa de La Opinión Zona Norte. Jones se pregunta, ¿de qué derecho cree tener Blatt? ¿O pensará que la pesca se maneja como en el tiempo de los cowboys? Estoy asombrado con lo que nos está pasando en Puerto Deseado.
Les comunicaremos a las autoridades provinciales y municipales que en este contexto lamentablemente nos retiraremos de Puerto Deseado. BPES es una empresa que inició su actividad hace aproximadamente 120 días en la ciudad, con 50 empleados. Hoy cuenta con 104 empleados bajo convenio del sindicato de estibadores, más 100 personas por cooperativa. Hemos creado o sostenemos 200 puestos de trabajo. Esto día a día va a ser más difícil de llevar y preferimos parar ahora. Jones tiene claro que así no puede seguir operando en la provincia. Pedimos disculpas a toda la sociedad de la ciudad. No podemos arriesgar a nuestro personal con estos matones que quieren agredirnos. Sé de la preocupación del gobierno provincial y de sus secretarios, de sus ministros y del propio gobernador. Día a día tratan de alentarnos para seguir creciendo y seguir desarrollando el trabajo en Puerto Deseado. Lamentablemente le tendremos que comunicar esta noticia. El futuro parece incierto porque hasta ahora nadie ni la justicia pudo pararlo. El empresario lamenta el enfrentamiento. No creemos que sean sindicalistas, porque la palabra sindicalista encierra una jerarquía distinta a estos señores. Lejos están de ser sindicalistas, son simplemente unos matones creyéndose los dueños de la verdad. Hemos realizado las denuncias en la justicia, seguiremos hasta las últimas consecuencias y con esto también queremos salvar a toda la comunidad de estibadores de Puerto Deseado, que seguramente, conformes o no con nuestro funcionamiento, lejos están de estas actitudes. Queremos salvar a todos aquellos sindicatos que pueden o no estar de acuerdo con nosotros, pero están lejos de este accionar. Le están haciendo tremendo mal a Puerto Deseado. Espero que algún día esto se pueda revertir y Puerto Deseado vuelva a ser lo que fue. El ejemplo de la pesca en el sur, pero para eso seguramente tendrán las autoridades que tomar algunas decisiones, algunas medidas de separar a estos personajes de esta actividad. Pido nuevamente disculpas y ojalá que el resto de las empresas que quieran apostar en Puerto Deseado no les sucedan estos hechos, terminó el empresario. Jones valoró que el gobierno provincial abra la posibilidad de que empresas chinas inviertan en la provincia. El empresario le dijo a este medio: yo creo que vengan a descargar y llevarse productos en nuestros puertos, que no se vayan a otras provincias. Así volvió a poner el foco en el rol que hoy tiene el gremio. Estos tipos son máquinas de impedir lo que es generación de trabajo. Tanto el gobierno como nosotros nos preocupamos por obtener fuentes de empleo y estos señores en destruirlas. Jones se lamenta, dice, tenía pensado llegar a los 400 empleados antes de fin de año y este escenario lo intranquiliza. ¿Quién hará algo? En relación a Vlad, reconoce que nunca en mi vida hablé con él. Qué raro esto, que sea estibador y que no tenga nada que ver con el frigorífico y haya ido a bloquear, ¿no? Un conflicto entre los trabajadores portuarios y la empresa de estiba de Puerto Deseado provocó que un barco que portaba contenedores con productos pesqueros y cianuro para 2 mineras de Santa Cruz decidiera abandonar el muelle sin descargar ni realizar la carga para una exportación programada. El buque Veramo, propiedad de la empresa Maersk, comenzó la descarga el domingo entre las 19 y la madrugada del lunes, dejando en tierra una parte de los contenedores antes de que el sindicato de estibadores decidiera suspender las operaciones. El conflicto provocó que la embarcación, que transportaba al menos 10 contenedores de cianuro destinados a las empresas de Oro y Plata y a Patagonia Gold, zarpara sin dejar el cargamento necesario para las operaciones, argumentando la pérdida de dinero por el tiempo perdido sin operar. La paralización fue atribuida a la falta de acuerdo sobre demandas salariales y otras condiciones laborales, las cuales, según el sindicato, no fueron atendidas. El sindicato de estibadores denuncia la falta de respuesta del gobierno y de las autoridades locales a sus pedidos. Piden un aumento salarial y una compensación con lucro cesante por la pérdida que tuvieron los trabajadores cuando las empresas
fueron a otros puertos a realizar las operaciones durante la temporada de langostino. Otro de los puntos de conflicto es la asistencia prometida a través de Fondo Pesquero, cuyo desembolso se encuentra estancado. Además, los trabajadores pidieron audiencia con el gobernador, argumentando que las autoridades de Puerto Deseado no han tomado medidas significativas para mejorar condiciones laborales en el puerto. Ahí está, eso era lo que le quería comentar. Este doble conflicto, por un lado, las empresas que se han venido a instalar a Puerto Deseado para la captura y procesamiento del langostino, y por otro lado, esto que pasó la semana pasada, que es estas embarcaciones que tuvieron que volverse con los contenedores porque a raíz de un conflicto sindical no los pudieron desembarcar. Eso es lo que pasa en la provincia en relación a los conflictos sindicales. Tenemos que, en el caso de Canal 9, se llegó a un acuerdo. Vamos a ir tema por tema. Dice el paro más largo. Este tema es el ombligo de la opinión austral. Lo quise traer porque me gustó el ombligo de la opinión austral. El paro más largo. Este martes, dice, regresaría el personal de Canal 9 al trabajo, luego de realizar la medida de fuerza más larga de toda la gestión actual. Según trascendió, habrían aceptado el 11% de aumento propuesto a todos los sectores de acá a enero. Claro, porque se propuso un 3,5, 3,5 y 3,6, eso a todos los gremios, por igual. Con la promesa que a partir del 2025 se empiece a pagar la famosa escala salarial atrasada del 125%. Se acabó el paro más largo, así lo titula la opinión austral, que fue el de Satsai Canal 9. Y por otro lado, vamos a ir a ver qué pasa con los docentes, ¿no? Porque ADOSAC ratifica un paro de 48 horas y recrudece el reclamo salarial. Esto lo traigo de La Vanguardia. Vamos a dar lectura a esta nota que, bueno, tiene mucho que ver con las familias santacruceñas. Conflicto docente, entonces ADOSAC ratifica un paro de 48 horas y recrudece el reclamo salarial. El gremio docente decidió nuevas medidas de fuerza para el miércoles 20 y jueves 21 de noviembre. Rechazan las sanciones impuestas por el gobierno provincial, exigen reapertura de paritarias y denuncian el deterioro de la infraestructura educativa y la obra social. Miren, ¿no? La verdad que esta denuncia se había quedado un poquito en el tiempo, porque hasta acá no lo habían hecho, hasta que lo que cambió todo en el gremio docente fue la última elección de comisiones directivas, tanto la comisión directiva de la Asociación Docentes a nivel provincial y a nivel local de Río Gallegos y de Caleta Olivia, donde triunfaron las listas multicolor, donde pierde la histórica Lila y empezaron con los paros, ¿no? Paro justificado porque hasta aquí lo que se ha ofrecido es muy poquito, 3,5, 3,5 y 3,6, como decíamos un ratito, que se ofreció para todos lo mismo, cuando las actividades no son lo mismo. Por eso las jubilaciones también son distintas, porque la actividad y la demanda no es lo mismo en un trabajo que en el otro. Dice, el conflicto entre los docentes de la provincia de Santa Cruz y el gobierno provincial suma un nuevo capítulo. Esto es de La Vanguardia. Noticias, dice, en el Congreso Extraordinario realizado el sábado que pasó, la Asociación Docentes de Santa Cruz resolvió convocar a un paro de 48 horas para los días miércoles 20 y jueves 21, en reclamo de una recomposición salarial que equipare el básico con el costo de la canasta básica total de la Patagonia, incluyendo la cláusula gatillo, para proteger el poder adquisitivo. En su comunicado, el sindicato docente repudió
lo que calificó como acciones arbitrarias y persecutorias por parte del Ejecutivo Provincial, haciendo referencia a la aplicación de sanciones económicas al gremio, una medida que consideraron inédita y contraria a todo derecho. Además, reiteraron la exigencia de que se restablezca el diálogo en el ámbito de la negociación paritaria, sin condicionamientos, para abordar de manera concreta las demandas laborales, salariales y pedagógicas. Saludamos ahí a Mabel. Gracias, Mabel, por conectarte. Hoy feriado estamos trabajando a full en la FM Federal. Entre los reclamos centrales, ADOSAC insiste en la necesidad de mejorar las condiciones laborales y salariales, resolver el pago de título en el segundo cargo, devolver el FONID, el incentivo, absorbido por la provincia tras su eliminación a nivel nacional, y revertir la situación de ajuste que afecta a la Caja de Servicios Sociales, la obra social de los empleados públicos y docentes. También exigen la continuidad del pago de la Tecnicatura para Auxiliares de la Educación. Miren esto, ¿no? Que se siga pagando la Tecnicatura para Auxiliares de la Educación. Esa fue una iniciativa de Chachi Velázquez, del gobierno anterior, donde se formaba a los docentes, en este caso a los auxiliares, y además se les abonaba una suma suplementaria por realizar la formación. Y la celeridad en la restitución de sumarios iniciados en la gestión anterior. El gremio denunció además el deterioro de la infraestructura educativa, señalando graves problemas en el suministro de servicios básicos como calefacción, electricidad, cloacas y agua potable en diversos establecimientos escolares. También cuestionan la falta de cargos docentes en distintos niveles educativos, la precariedad en los comedores escolares y el bajo presupuesto a la copa de leche. Y qué importante es la copa de leche en esto, que hay muchas familias que hoy les están dando una sola comida a sus hijos. Finalmente, ADOSAC rechazó las resoluciones del Consejo de Educación que obligan a recuperar los días de clase perdidos, argumentando que estas medidas no atienden las causas de fondo del conflicto. Y ahí nos hace un comentario esta oyente que es Mabel. A ver qué dice. Me voy a poner los anteojos. Dice, no tienen idea de nada. El gobernador no puede decir que un director docente cobra 8 millones cuando en realidad es está muy mal asesorado, dice. Claro. No puede decir eso si es otra la realidad, ¿no? Y está muy mal asesorado, dice ahí la oyente. Y bueno, y en relación a esto, también traemos una nota de Prensa Obrera, donde le remarcan al actual titular del Poder Ejecutivo las promesas incumplidas, ¿no? Este tema lo traigo de Prensa Obrera. Dice Políticas Santa Cruz, esta nota es del día 15. Dice Claudio Vidal, el mejor alumno de los gobiernos que pasaron. Dice, entre julio y agosto de 2023, el entonces candidato a gobernador por Santa Cruz, Claudio Vidal, se deshacía en palabras al hablar de la educación. Nadie olvida a estas alturas esas afirmaciones que convencerían a más de uno. Actualización del salario de docentes y auxiliares. Reparación y refacción de escuelas en 90 días desde el inicio de la gestión. Recordemos que no empezaron hasta fines de febrero las reparaciones. Durante enero no se hizo nada. Construcción de 20 instituciones educativas en los primeros 24 meses de gestión. Ni siquiera hay un lanzamiento. Un pacto social educativo que involucre a todos los actores vinculados a la docencia de la provincia. Aumento de presupuesto provincial para la inversión en educación. Rezaban los spots de campaña del dirigente petrolero. Lo estoy leyendo del Prensa Obrera, este tema. Dice, ya transcurrieron 11 meses de la gestión Vidal. No cumplió ninguna de esas promesas de campaña. En conclusión,
Vidal no cumplió. Le mintió a la clase trabajadora, a las familias, a los estudiantes, a los docentes. Peor aún, hace uso de las mismas artimañas que anteriores gobiernos, de los cuales dice diferenciarse. Intentaron disciplinar a la clase trabajadora en general y a la docencia en particular. Y se pregunta a la prensa obrera, ¿qué sucedió con esas promesas de campaña? Salarios docentes y de la administración pública bajo la línea de la pobreza. Para el caso docente, 770.000 para un ingresante, cuando la canasta básica midió más de 1.200.000. Para el mes de octubre en la Patagonia. La refacción de escuelas solo fue una foto demagógica con un mameluco y un pincel en la mano, porque las instituciones están atravesando una realidad de edilicia muy distinta. Los 20 edificios nuevos siguen sin aparecer. El pacto social se convirtió en conciliación obligatoria, tal como lo hacían otros gobiernos. Podemos agregar también ese intento de confundir a la opinión pública, afirmando que hay directores que ganan 8 millones de pesos, o que el 64% de los docentes gana más de 1,5 millones de pesos, como afirmó el secretario de Finanzas. Todo el aparato mediático dispuesto a la difusión de las fake news. A DOSAC le respondió con hechos, los recibos a la vista de todos, nada que ocultar. Y para coronar esta enumeración de acciones contra la docencia y la educación pública, hoy el gobierno provincial informó a nuestro gremio que debe pagar una multa de 1.700.000. No, de 1.700 millones, por no acatar una conciliación obligatoria de febrero de 2023. Claudio Vidal, continuando el trabajo, se terminó de convertir en el mejor alumno. A pesar de todos estos atropellos, de esta embestida contra la lucha de los trabajadores, la docencia sigue de pie. El ajuste y las mentiras de Vidal las enfrentamos en unidad con el resto de los gremios que ya han manifestado su apoyo. Todos a las asambleas de cada localidad a defender a DOSAC y la lucha docente. Ningún salario bajo la línea de la pobreza. Ese es este documento que publicó Prensa Obrera por un partido obrero el día 15 de noviembre y que me pareció que, bueno, que es mucho de lo que dicen los docentes, ¿no? Que muchos votaron con esa ilusión de, bueno, de tener un sueldo en dólares, me parece que, porque es lo que le ofrecía el actual titular del Poder Ejecutivo Nacional, y sabemos que el gobernador actual está en línea con el Poder Ejecutivo Nacional, y por ahí se imaginaban que ya no iban a cobrar más en pesos, que iban a cobrar en dólares. Bueno, la realidad es otra. La realidad es que hoy los sueldos docentes están por debajo de la línea de la pobreza. La realidad es que tienen que trabajar hasta 3 cargos para poder pagar sobre todo las facturas de gas, ¿no? Porque en el lugar en que vivimos el gas es necesario y además está cada día más caro, sin hablar de que hay muchos que por una cuestión necesaria han adquirido un vehículo y lo tienen que pagar, y además pagan, la mayoría paga alquileres, que hoy están cerca del 1.000.000 de pesos, ¿no? Bueno, terrible esta realidad, y bueno, que lo expresaba ahí la prensa obrera del Partido Obrero. Y ahora voy a ir a otra notita que les quiero comentar antes de que pase el tiempo. Esta nota tiene que ver con la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz y tiene que ver con el presupuesto 2025. Esta nota también es del ombligo de La Opinión Austral. Dice 12 cada uno. Esta nota es del día 16 de noviembre. Esta semana se presentó el presupuesto 2025 de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz. El mismo asciende a casi 18.800 millones de pesos. Sí, escucharon bien.
el presupuesto de la Cámara de Diputados de Santa Cruz asciende a 18.800 millones de pesos. ¿Cómo se divide la planta de personal? O sea, ¿a quién van destinados estos 18.800 millones de pesos? 755 corresponden a personal de cargos de planta, de los cuales 25 corresponden a autoridades superiores y 369 de personal de planta permanente. 70 de jefaturas políticas, mientras que asciende a 291 entre asesores y secretarios de los legisladores, es decir, 12 por cada diputado. Eso les quería contar, que lo traía así muy brevemente para que quien escuche analice a dónde están destinados estos 18.800 millones que corresponden al presupuesto 2025 de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Les contamos que estamos aquí en FM Federal, en la 104.7, en este programa de Margarita Colli, hoy lunes feriado, y haciendo homenaje al Día del Militante, porque yo digo que la militancia se hace trabajando, y yo lo hago desde este lugar, militando para que pronto estemos de vuelta conduciendo los destinos del país. Vamos a ir a una pausa en este programa que va lunes, miércoles y viernes de 18 a 19:30.